Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que siempre genera curiosidad y especulación en el mundo de las celebridades. ¿Han notado las finas líneas en el rostro de Demet Özdemir? Esas marcas sutiles que a pesar de su radiante belleza, a veces captan la atención. Hoy en el misterio detrás de las cicatrices de Demet Özdemir, la verdad revelada, vamos a ir más allá de los rumores y a explorar qué hay realmente detrás de esas marcas. Demet Özdemir, la adorada actriz turca que ha conquistado corazones con su talento y carisma, es un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento. Cada detalle de su vida, desde sus proyectos profesionales hasta su apariencia, es observado con lupa por miles de seguidores. Y es precisamente en este escrutinio donde han surgido preguntas sobre ciertas marcas en su piel, especialmente en su rostro. Si bien muchos la admiran por su naturalidad, otros se preguntan si estas cicatrices tienen una historia particular, si son el eco de algún evento pasado o la consecuencia de algún procedimiento. Hoy prometemos arrojar luz sobre este tema, desmantelando especulaciones y presentando la verdad, respaldada por la información disponible y el testimonio implícito de la propia actriz. Antes de sumergirnos de lleno en este tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Aquí nos dedicamos a traerles información fascinante, debates interesantes y un vistazo más profundo a las vidas de sus personalidades favoritas. Nos esforzamos por ofrecer contenido de calidad, investigado y presentado de manera amena. Un simple clic en ese botón rojo les asegurará no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde exploramos el fascinante universo del espectáculo, desvelamos curiosidades y analizamos las tendencias que marcan el ritmo de la cultura pop. Su apoyo es invaluable y nos impulsa a seguir creciendo. Ahora sí, volvamos a Demet Özdemir y a esas intrigantes cicatrices. Cuando hablamos de cicatrices, la mente puede divagar hacia accidentes graves, intervenciones médicas mayores o incluso, en el ámbito de la especulación, a procedimientos estéticos no revelados. Sin embargo, en el caso de Demet, la realidad es mucho más mundana, aunque igualmente reveladora sobre su personalidad, su historia y su valiente autenticidad. La explicación más recurrente y confirmada, tanto por fuentes cercanas a la actriz como por ella misma en algunas ocasiones donde se ha abordado el tema de manera sutil, se remonta a su infancia. Demet creció en un entorno donde los juegos, las travesuras y la exploración eran parte fundamental de la vida de cualquier niño. Es muy común que los niños, especialmente los que son activos, curiosos y llenos de energía, sufran pequeñas caídas y rasguños. Se dice que las marcas más notorias en el rostro de Demet son el resultado de caídas y pequeños accidentes ocurridos durante su niñez. Nada dramático, pero sí lo suficientemente significativo como para dejar una huella permanente en su piel. Piensen en las típicas caídas mientras corrían por el parque, jugaban a la pelota con amigos, se aventuraban en árboles o incluso mientras aprendían a montar en bicicleta, ese rito de paso de la infancia que a menudo viene acompañado de algún raspón en las rodillas o, en este caso, en el rostro. Son esas pequeñas aventuras infantiles, esos instantes de audacia y exploración, que con el tiempo se convierten en recuerdos, anécdotas y, en algunos casos, en marcas físicas que cuentan una historia. Lo verdaderamente interesante y digno de admiración de estas cicatrices es cómo se han convertido en una parte integral de su identidad, sin que parezcan ser un impedimento o una fuente de inseguridad. A diferencia de muchas celebridades que pueden sentir una presión inmensa por proyectar una imagen de perfección absoluta y que recurren a tratamientos estéticos para disimular cualquier mínima imperfección, Demet parece haber abrazado estas marcas como parte de su historia, como huellas de su camino. No las oculta de manera evidente, no las trata de eliminar obsesivamente y, francamente, en nuestra opinión, no le restan ni un ápice de su innegable belleza. Al contrario, estas sutiles marcas podrían añadirle un toque de autenticidad, carácter y una profundidad visual que la distingue en un panorama a menudo saturado de rostros impecablemente pulidos. En el competitivo y a menudo implacable mundo del espectáculo, donde la imagen es una moneda de cambio crucial, a veces se siente una presión inmensa por presentar una fachada impecable, libre de cualquier marca o rastro de una vida vivida. Demet, al no ocultar estas pequeñas cicatrices, envía un mensaje poderoso sobre la aceptación de uno mismo, la belleza intrínseca que reside en la singularidad y la profunda validez de la imperfección. Es un recordatorio tangible y humano de que todos tenemos
Es una historia, y que esas historias a menudo se manifiestan en pequeñas marcas que, lejos de ser defectos que deban ser escondidos, son testimonios silenciosos de una vida vivida con intensidad, alegría y sí, también con algún que otro traspié. Además de las caídas infantiles, otra posible explicación, aunque menos frecuente y menos confirmada en las fuentes de información pública, podría estar relacionada con algún tipo de problema de acné en su adolescencia. El acné, especialmente en sus formas más severas o inflamatorias, puede dejar marcas permanentes en la piel, a menudo conocidas como cicatrices de acné. Sin embargo, las cicatrices visibles en Demet no sugieren la profundidad o la extensión típica de un acné severo que deja hoyos o marcas extensas. Más bien, parecen ser esas pequeñas marcas superficiales que se forman por rasguños, golpes o irritaciones menores que en pieles con cierta predisposición, pueden sanar dejando una marca más visible. La naturaleza de las marcas que se aprecian en Demet se alinea mucho más con la idea de pequeños traumas cutáneos superficiales. Es fundamental recordar que la piel de cada persona es única y reacciona de manera diferente ante las heridas. Algunas personas tienen una predisposición genética a formar queloides o cicatrices más notorias, incluso por rasguños superficiales, mientras que otras personas sanan casi sin dejar rastro visible. En el caso de Demet parece que sus cicatrices son de una naturaleza que las hace sutiles pero detectables, especialmente bajo cierta luz, al hacer ciertos gestos faciales o en tomas de primer plano que capturan detalles finos. No son desfigurantes ni alarmantes, sino más bien detalles que, una vez percibidos, invitan a la reflexión. Otra curiosidad que surge al hablar de estas marcas es cómo, a pesar de su presencia objetiva, la mayoría de sus admiradores más devotos no las perciben como un problema o un defecto. De hecho, muchas veces son los medios de comunicación, los analistas de imagen o los observadores más detallistas quienes las señalan o las convierten en objeto de debate. Esto en sí mismo demuestra la extraordinaria habilidad de Demet para irradiar confianza, carisma y desenvoltura, eclipsando cualquier pequeña marca en su piel con su talento artístico, su energía vital y su magnética personalidad. Su presencia escénica y su conexión con el público trascienden lo puramente físico. En la cultura turca, al igual que en muchas otras culturas alrededor del mundo, la belleza natural es profundamente valorada. Demet Özdemir se ha posicionado, de manera orgánica y sin artificios excesivos, como un ícono de esta belleza, una belleza que no necesita filtros ni retoques constantes para brillar. Su estilo personal, que a menudo es descrito como elegante, sencillo y chic, refuerza esta imagen de autenticidad y accesibilidad. No busca encajar en moldes de belleza preestablecidos, sino que proyecta su propia esencia, y en esa esencia, sus pequeñas cicatrices son una nota más de su carácter único. Hemos visto en redes sociales y en entrevistas cómo Demet interactúa con sus seguidores, y en ninguna de estas interacciones se percibe incomodidad o vergüenza respecto a estas cicatrices. Al contrario, parece que las ha integrado a su imagen pública de una manera muy positiva, como parte de su narrativa personal. Esto puede ser un gran ejemplo para muchas personas, especialmente para los jóvenes que a menudo luchan con su propia autoimagen y se sienten presionados por los estándares de belleza a menudo irreales y perfeccionistas que se promueven en los medios y en las plataformas digitales. Ver a una figura pública aceptarse y presentarse tal cual es, con sus marcas de vida, puede ser increíblemente liberador e inspirador. La conversación sobre las cicatrices de Demet Özdemir, lejos de ser una trivialidad, nos lleva a reflexionar sobre cómo definimos la belleza en un sentido más amplio. La belleza es la ausencia absoluta de cualquier imperfección física. O es, quizás, una cualidad más compleja que abarca la suma de nuestras experiencias, la autenticidad que proyectamos, la confianza en uno mismo y la calidez humana. Para una gran mayoría, la respuesta se inclina decididamente hacia lo segundo, y Demet Özdemir es un claro y radiante ejemplo de ello. Su atractivo trasciende la piel, residiendo en su espíritu, su talento y su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional. Hemos explorado las causas más probables de estas marcas en su rostro, que se atribuyen principalmente a caídas y pequeños accidentes de su infancia, etapas en las que la curiosidad y la energía suelen ser desbordantes. Hemos analizado cómo estas cicatrices, lejos de ser un detrimento, se han convertido en un elemento que añade carácter, autenticidad y un toque de humanidad a su imagen pública, y cómo su actitud serena y natural hacia ellas es un poderoso mensaje de autoaceptación. En resumen, el misterio detrás de las cicatrices de Demet Özdemir no esconde ningún secreto oscuro, ninguna historia trágica o un drama oculto.
Por el contrario, revela la historia sencilla y universal de una niña activa y curiosa que exploraba el mundo, y de una mujer que ha sabido abrazar su historia, su trayectoria y su propia belleza, tal y como es. Son un recordatorio tangible de su pasado, de los momentos vividos y de las lecciones aprendidas, y un símbolo de autenticidad en un mundo que a menudo persigue una perfección inalcanzable y artificial. Su rostro, con estas sutiles marcas, cuenta una historia de vida, y esa historia es parte de lo que la hace tan especial y querida. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado esta exploración sobre The Method de Mir y el significado de sus cicatrices tan interesante como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que las celebridades deberían ser más abiertas sobre sus imperfecciones, o sobre las marcas que llevan? ¿Consideran que estas marcas añaden un valor a su imagen, o deberían ser completamente disimuladas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, siempre estoy ansioso por leer sus perspectivas y fomentar un diálogo enriquecedor. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo y estimulante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros, nos motiva a seguir investigando y creando contenido de calidad que sea de su agrado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les interese The Method de Mir, o simplemente disfruten de este tipo de debates sobre la belleza, la autenticidad y la vida de las celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el fascinante mundo del entretenimiento. Tenemos mucho más preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y gracias por acompañarnos.